Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy Rosemary Talia Mayhuire Vargas, estudiante de Administración, ciclo 1. Hoy les hablaré de dos temas muy importantes, sobre el aprendizaje y sobre la autoestima. Principalmente empezamos con el aprendizaje. Se creía que toda conducta era hereditaria, de padre hacia hijo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un padre puede ser enojón, es agresivo, entonces también el hijo va a ser agresivo porque el padre le responde así, todo eso. No. La conducta se aprende, principalmente, por ejemplo, como las habilidades del obrero al detectar las piezas defectuosas, también como la secretaria al momento de escribir con facilidad, o por ejemplo, los estudiantes de que tienen con facilidad el subrayado, ¿no? Sin que haga paso a paso. Eso lo aprendemos, la conducta varía, la conducta es aprendida, como dicen. También puede ser cambiada, pero depende mucho del esfuerzo de que le pongamos. Por ejemplo, en las empresas también vemos las conductas de todos los empleados, por eso el gerente les da recompensas. Por ejemplo, si hay un trabajador que realiza buenas las tareas, realiza bien, está creciendo, todo va a la empresa que está subiendo, todo va a ser recompensado con bonos, con beneficios, ¿no? Con salarios. Tengamos en cuenta que el aprendizaje y la conducta están íntimamente conectados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Rodríguez percibe 3 ventas, alta, media, baja. Ese vendría a ser el estímulo. Pero dice que se esfuerza y ha logrado ventas altas. Ese vendría a ser la conducta. Y gracias a ese resultado obtiene una recompensa, algo económico, monetario. Ese vendría a ser la consecuencia. Tengamos en cuenta de que el aprendizaje está formado por 3. Estímulo, conducta y consecuencia. Estímulo, medio ambiente que demanda determinado nivel de respuesta. Conducta, puede ser esa conducta respuesta deseable o indeseable frente al estímulo. Y la consecuencia vendría a ser, ¿no?, el refuerzo positivo o el refuerzo negativo, en este caso también, ¿no? O el castigo llamado o extensión, que más adelante hablaremos de eso. Nos vamos con el segundo punto, las características. El aprendizaje como el cambio relativamente en la conducta a partir de las consecuencias que tienen las personas mediante la experiencia o la práctica. Es un cambio relativamente. ¿Qué significa relativamente? Es una conducta que se puede modificar sin alterar las consecuencias. Se puede aprender tanto como conductas deseables como indeseables. Como decir, positivas o negativas, ¿no? El aprendizaje siempre, pero no necesita mejoramiento, ¿no? Se aprenden malos hábitos, se adquieren prejuicios también, ¿no? Estereotipos de la misma manera que también recibimos positivos, ¿no? Y deseables. Se aprende de las experiencias ajenas, determinadas consecuencias con mayor o menor reforzado, tales como consecuencias no siempre monetarias, ¿no? Nos vamos con el tercer punto, tipos de aprendizaje, que son 2. Conducta de refleja y conducta voluntaria. Conducta de refleja también se le puede llamar correspondiente. ¿En qué consiste? En que el sujeto no tiene control sobre las consecuencias, es decir, a su conducta es independiente a ella. Y el condicionamiento operante trata que el sujeto manipula las consecuencias a través de su propia conducta operante o instrumental. Es la persona que aprende a través de consecuencias que perciben a su propia conducta, que es el aprendizaje operante, o sea, de sí mismo. Y hay otras también que se le llama aprendizaje social. ¿Qué significa aprendizaje social? De que tú puedes aprender, o sea, experimentar a través de otras personas, ¿no? O sea, te cuentan su experiencia de cómo es, qué ha pasado, y tú ya tienes a la mente, dije, no debo de cometer ese error. Eso se le llama aprendizaje social. Nos vamos con el cuarto punto, fortalecimiento y mantenimiento de conductas, que son 2. Refuerzo positivo y refuerzo negativo. Es el estímulo en que sigue una conducta y se incrementa manteniendo de dicha conducta en general. Los refuerzos positivos tienden a ser placenteros para la persona, como elogios, como dinero, como la existencia empresarial. Esos son refuerzos positivos. El refuerzo positivo es el medio más eficaz para el cambio de la conducta. Harden y Organ mencionan 3 pasos muy importantes para poder tener una aplicación de éxito de refuerzo positivo, por lo cual es la selección de refuerzos, la contingencia de respuestas, diseñar contingencias de respuestas. Ahora nos vamos con el refuerzo negativo. ¿En qué consiste? Es la eliminación de un estímulo aversivo que existe en una situación dada. A la contingencia de la conducta del individuo puede cesar al refuerzo negativo, se le llama aprendizaje de escape. Y el otro es el aprendizaje
evitación. ¿Qué significa eso? A eso se le llama cuando el sujeto puede prevenir a la presentación de un refuerzo negativo. Nos vamos con el quinto punto, debilitamiento y eliminación de conductas, que son dos, extensión y castigo. ¿En qué consiste la extensión? Es cuando no se refuerza la conducta, no logra de que se siga, entonces se vuelve una eliminación, extinción, ¿no? Se reduce. El castigo es el segundo método para reducir la frecuencia o eliminar la conducta indeseable, ¿no? Consiste en aplicar el estímulo aversivo cada vez que dicha conducta se presente de esta manera, ¿no? La conducta se debilite y se logre su eliminación. Quien se considera el castigo, no aplicar el refuerzo positivo a una conducta indeseada que antes ha estado asociada a un dicho de refuerzo positivo. Nos vamos con el sexto punto, programa de reforzamiento, que son dos, reforzamiento continuo, reforzamiento intermitente. En el reforzamiento continuo es corta, hay adquisición rápida, requiere mayor esfuerzo, por lo cual se traduce de tiempo y dinero. En el reforzamiento intermitente trata de menor esfuerzo, pero se presenta un problema que es mayor la demora de conducta y el refuerzo. Y tiene una larga, como lo dije es larga, y la persistencia es fuerte. Es decir, también puede ser aplicada a los programas de reforzamiento intermitente para mantener y fortalecer la conducta, y después también se puede utilizar el reforzamiento continuo, por lo cual se aplica para conseguir la conducta deseada. O sea, esto también se puede juntar, no solamente uno se tiene que utilizar, sino también se puede juntar. Esas no son las únicas, también en el reforzamiento intermitente hay como 4, razón fija, razón variable, intervalo fijo también hay. Como lo dije, también puede ser el manejo de distintos programas de reforzamiento. O sea, podemos utilizar, podemos utilizar todas, ¿no? Pero depende mucho de qué tema se trata, de qué conducta se trata. Nos vamos con el séptimo punto, reglas de modificación de la conducta. Primero dice que no confundamos las recompensas con los refuerzos. Segundo nos dice que no descuidamos y consideremos las preferencias individuales de reforzamiento. Y el tercero es que se descuida a considerar variables importantes fuentes de reforzamiento. Unas reglas que nos brindan Hanner y Organ que previamente tengan las técnicas de condicionamiento operante es de que no fuerce a todo por igual, ¿no? Y el otro nos dice que la falta de retroinformación tiene consecuencias por reforzarlas, ¿no? Y el otro sería asegúrese de decirle qué puede hacer para poder conseguirlo. El otro es no castigue delante de los demás, ¿no? Y por último vendría a ser haga que las consecuencias correspondan a la conducta, ¿no? Hay que ser justos ahí. Eso vendría a ser el tema del aprendizaje. Con la segunda parte que vendría a ser la autoestima. Antes de pasar a la autoestima, explicar un poquito, nos da un ejemplo que se refleja mucho en la realidad y es la verdad, ¿no? Es cuando papá y mamá están en un conflicto, están discutiendo y en este caso la niñita le pregunta a la mamá, ¿no? De cómo está, qué está pasando y la mamá le responde que está bien, ¿no? Pero el papá, al ver que está preguntando a la niñita, le dice, no preguntes a tu mamá, ¿no? Le dice, no molestes a la mamá, diciéndole con esas palabras. Pero hubiese sido mejor de que el papá no dije, no, déjale hijita, tranquilidad, no que le grite, ¿no? Porque eso lastima mucho a la niñita, por lo cual la niñita también empezó a llorar, ¿no? Y ahora la mamá le dice al papá, ¿no? ¿Por qué le gritaste a la niña y todo eso? Y yo veo que se refleja mucho en la realidad, en la vida real, porque es lo que nos ha pasado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho al tema de la autoestima, ¿no? En cómo se refleja. Nos vamos que la autoestima principalmente es algo que nosotros tenemos como experiencia, ¿no? Y también lo podemos vivir mediante otras personas, ¿no? Como hemos hablado un poquito más adelante habíamos explicado sobre el aprendizaje un poquito y un poco mezcla con eso, ¿no? Hay obstáculos de crecimiento de la autoestima, como los padres crean importantes obstáculos. Una que es transmiten al niño que no es suficiente. A veces cuando escuchamos la frase de que no eres suficiente, eres un inútil, no sirves, y a veces cuando eso lastima mucho nuestros sentimientos y baja la autoestima, pero nosotros debemos de arrancar eso y demostrarles de que no, de que nosotros sí podemos, de que nosotros sí nos esforzamos, de que nosotros podemos de más. Hay obstáculos y frases que prácticamente no está alrededor de nuestros padres o la convivencia que tenemos, en la convivencia de nuestros amigos, frases así que nos dicen, pero nosotros debemos de salir de eso, batallar contra estos obstáculos.
La autoestima es la experiencia de hacer actos para la vida, para sus requerimientos, y concretamente nos dan dos definiciones de la autoestima en el documento, ¿no? Que es la confianza a nuestra capacidad de pensar, afrontar los desafíos de la vida, y el segundo que nos dice es la confianza con nosotros de derecho de ser felices, a sentirnos dignos, a merecer, a tener el derecho de afirmar nuestras necesidades y de gozar nuestros frutos de nuestros esfuerzos, ¿no? Eso trata un poquito más de la autoestima, que nos da esos dos conceptos. El siguiente es una poderosa necesidad humana. ¿Qué significa poderosa necesidad humana? O sea, la autoestima nos va a servir mediante todo el ámbito, no solo lo personal, sino también en el ámbito de trabajo, ¿no? En todo ámbito de que esté relacionado, porque la autoestima nos ayuda a poder crecer como personas, a poder, si yo tengo una baja autoestima, me siento demacrada, me siento de que no voy a poder, estoy negativa, todo así, no voy a poder lograr mis objetivos que tengo que desarrollar, sino yo tengo que elevar esa autoestima. Y también a veces cuando también pasa, como lo dice en el documento, a veces solemos relacionarnos con las personas o juntarnos a tener una relación con una persona de que también esté baja autoestima, y con una baja autoestima se juntan, y que esté con media y media se juntan, y que esté con alta y alta se juntan. O sea, de alta sí está bien, pero tener una baja autoestima contra baja autoestima, eso va peor. Y hay casos también de que hay casamientos de que una persona con baja autoestima y otra persona con baja autoestima se juntan, pero viven infelices, pero dicen, yo estoy confiada de que no, quizás no me va a engañar, ¿no? Con otra persona, porque yo sé que solo me quiere a mí, yo le tengo que querer, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, nosotros debemos de elevar nuestra autoestima, queremos tener los objetivos, queremos cumplir nuestras metas, debemos de elevar nuestra autoestima. Y a veces también hay casos de adicción, como dice también el documento. Nos habla que a veces cuando nos sentimos mal y todo eso, y acudimos más al alcohol, a las drogas, y eso no nos va a hacer felices, porque la felicidad no se compra, sino nosotros mismos debemos de hacernos felices, o sea, nosotros elevando los ánimos, todo. Eso también. También nos habla sobre valorarnos a nosotros mismos, valorarnos, sinceramente querernos. Antes de querer a otra persona, como dicen, hay que querernos a nosotros mismos, querernos tal como somos. Otra cosita que nos habla que son las elecciones inteligentes que requieren la autoestima. También nos habla sobre la atracción hacia ellos, como le estaba hablando, ¿no? Nos relacionamos más con esas personas, hasta incluso tenemos amistades con las personas de que, mira, tiene baja autoestima, ella también tiene baja autoestima, me relaciono. No tiene que ser así. El otro punto es los pilares de la autoestima, que son dos. ¿Cuáles son? La autoeficacia y la autodignidad. ¿De qué trata cada uno? La autoeficacia significa tener la confianza, el funcionamiento de mi mente, en mi capacidad de pensar, en mi capacidad de juzgar, de decidir, de elegir. En cambio, la autodignidad consiste en que quiere decir la seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y de ser feliz, la comodidad de expresar apropiadamente mis pensamientos, mis deseos, mis necesidades, de sentirse alegre en mi derecho natural. ¿Por qué necesitamos la autoestima? Es una pregunta que está en el documento y también nos da la respuesta. La autoestima es el resultado de hechos muy básicos, ambos importantes e inherentes en la especie. En primer lugar, la autoestima es nuestra supervivencia, es nuestra herramienta, es como nuestro equipaje, ¿no? Que te llevamos acá y que siempre vamos a andar con ese equipaje, con esa mochila que tenemos. Eso es. Nunca debemos de quitarnos nuestra autoestima, nadie tiene que bajar nuestro equipaje. En sí, esa es nuestra supervivencia, es lo que nosotros podemos pensar, podemos opinar. Como lo dije, es una herramienta de supervivencia muy básica. El procesamiento también de no pensar y no pensar es una elección. También nuestras elecciones que afectan a nuestra autoestima, la conciencia, la responsabilidad, las elecciones morales. Eso es la autoestima. En sí, lo que nos dice en este documento es de que nosotros nunca debemos de que nadie nos baje la autoestima. Nosotros debemos de llevar, como dije, ese equipaje que tenemos ahí, poder tener el equipaje de nuestra autoestima, que no nos rindamos, que no nos rindamos ante los comentarios, ante nuestra familia, ante nuestras amistades, de que tengamos nuestro autoestima elevado, de poder así cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños que tenemos. Gracias.